Hola, hola, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía y por supuesto, aquí en nuestras redes. Hoy vamos a desgranar uno de esos secretos a voces, uno de esos rumores que cuanto más se investigan, más verdad parecen tener. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, sí, ellos dos. Esos nombres que cuando se juntan, garantizan millones de clics y suspiros. La pregunta que nos tiene a todos con el alma en vilo es ¿por qué ahora? ¿Por qué están acelerando su boda? Prepárense porque vamos a poner toda la carne en el asador para descubrirlo. Y antes de que se me olviden, si aún no son parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme ni análisis. Imaginen la escena. Dos de los actores turcos más cotizados, con carreras estratosféricas, carisma a raudales y un fandom que los sigue hasta el fin del mundo. Can Yaman, ese bombón con una legión de fans que haría temblar a Hollywood, y de Mehmet Özdemir, la estrella de Erkencikus, que conquistó a medio planeta con su sonrisa y talento. Juntos protagonizaron una de las series que más nos hizo soñar, Erkencikus, y desde entonces, la química entre ellos trascendió la pantalla. Los rumores de un romance comenzaron a circular como pólvora, y aunque al principio lo negaron, o lo manejaron con mucha discreción, la verdad y la vida suelen abrirse camino. Los hemos visto juntos separados y cada aparición pública, cada fotografía compartida, cada me gusta en redes sociales se analiza con lupa. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quería que esa historia de amor nacida en la ficción se hiciera realidad? Pues parece que finalmente así ha sido. Pero lo que ha sorprendido a muchos es la velocidad con la que se está gestando todo. Si bien es cierto que las relaciones en el mundo del espectáculo a veces tienen su propio ritmo, la información que nos llega sugiere una aceleración considerable en los planes de boda. Asterisco la química indiscutible de Erkencikus y el inicio de los rumores. Para entender el fenómeno actual, debemos retroceder un poco. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Can Yaman como el apasionado y temperamental Candibit, y de Mehmet Özdemir como la vivaz y soñadora Sanem, formaron una pareja que prendió la pantalla como pocas veces se ha visto. Su conexión era palpable, su química eléctrica. Los diálogos intensos, las miradas que lo decían todo, los momentos de ternura y los conflictos llenos de pasión, mantuvieron a millones de espectadores al borde de sus asientos semana tras semana. El público se enamoró de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta devoción. Fanáticos de todas partes del mundo crearon cuentas dedicadas, montajes, fanfics y teorías sobre su relación. Cada foto juntos en el set, cada declaración de admiración mutua en entrevistas, alimentaba la llama de la esperanza. Al principio, ambos actores manejaron estos rumores con la prudencia esperada. Era vital separar la ficción de la realidad y proteger su privacidad. Sin embargo, la línea se volvió cada vez más difusa. Asterisco el salto de la ficción a la realidad, una relación bajo los reflectores. Con el tiempo, las interacciones fuera de cámara se hicieron más evidentes. Viajes compartidos, menciones sutiles y finalmente apariciones públicas más abiertas. La confirmación, aunque no siempre directa o explícita, se fue haciendo innegable. Ver a Can Yaman apoyando a Demet en sus proyectos, o a Demet visitando a Can en sus filmaciones internacionales, era la prueba que muchos esperaban. La noticia de su relación se recibió con júbilo generalizado. No era solo una noticia de celebridades, era la materialización de un romance soñado por miles. Pero, ¿qué sucede cuando una relación que nació en la ficción y que fue tan esperada por el público, parece acelerar sus pasos hacia un compromiso tan serio como el matrimonio? Esa es la incógnita que nos consume. La velocidad con la que se han desatado los rumores de una boda inminente y la aparente rapidez con la que están avanzando los preparativos ha tomado a muchos por sorpresa. ¿Por qué la aceleración? Desgranando las teorías principales. Aquí es donde las especulaciones se vuelven más intensas. Vamos a analizar las posibles razones detrás de esta aparente prisa. 1. El momento profesional y personal ***. Tanto Can Yaman como Mehmet Özdemir se encuentran en la cúspide de sus carreras. Can ha logrado una proyección internacional impresionante, especialmente en Italia,
donde es una verdadera estrella. Ha participado en producciones importantes y su imagen de galán romántico ha trascendido fronteras. Demet, por su parte, es una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, con una base de fans leal y proyectos ambiciosos que demuestran su versatilidad y talento. En este punto de sus vidas, donde el éxito profesional es indiscutible, es natural que busquen una mayor estabilidad en su vida personal. Una boda puede ser vista no solo como un compromiso de amor, sino también como un paso lógico en la consolidación de su vida adulta. En el mundo del espectáculo, donde las carreras pueden ser efímeras y volátiles, tener una base sólida en lo personal puede ser un ancla importante. Quizás sienten que han alcanzado la madurez y la seguridad necesarias para dar este gran paso, y su éxito actual les permite enfocarse en su futuro juntos sin las presiones económicas o profesionales que pudieron haber enfrentado en etapas anteriores. 2. Influencia familiar y peso de la tradición turca ***. La cultura turca, si bien moderna en muchos aspectos, sigue valorando enormemente la familia y las tradiciones. Las decisiones importantes como el matrimonio a menudo implican la consulta y aprobación de los padres y familiares cercanos. Es muy probable que, tras haber consolidado su relación de manera privada, hayan decidido formalizarla bajo el auspicio de sus familias. Imaginen las cenas familiares, las conversaciones serias, el deseo de ver a sus hijos felices y asentados. En este contexto, las familias de Can y Demet podrían haber jugado un papel crucial, no solo aprobando la unión, sino también impulsándola y marcando un ritmo más acelerado para que el compromiso se haga oficial. El deseo de verlos casados y unidos podría haber influido en la decisión de adelantar los planes, asegurando que el evento se celebre dentro de un marco de respeto a las costumbres familiares. Esta influencia positiva y aceleradora es un factor muy poderoso en la cultura turca. 3. Afirmación de la relación ante el público y los medios ***. En un mundo donde los rumores y las especulaciones son el pan de cada día para las figuras públicas, una boda oficial y pública es la declaración más contundente de que una relación es seria y está destinada a perdurar. Para Can y Demet, que han estado bajo el escrutinio mediático desde que su romance se hizo público, formalizar su unión podría ser una estrategia para acallar las voces y cerrar cualquier capítulo de incertidumbre. Una boda sirve como un sello de garantía a su amor. Les permite proyectar una imagen de unidad y estabilidad ante sus seguidores y ante la industria. En lugar de tener que responder constantemente a preguntas sobre su futuro, pueden centrarse en construir su vida juntos. Es una manera de decir, sí, estamos juntos, y esto va en serio. Nuestro compromiso es público y definitivo. Esta claridad puede ser liberadora para ambos, permitiéndoles enfocarse en proyectos futuros sin el peso de las especulaciones constantes. 4. La explosión del amor en las redes sociales y la reacción del fandom ***. Can y Demet son increíblemente activos en redes sociales, y su amor se ha manifestado en interacciones virtuales llenas de ternura y complicidad. El público que los vio enamorarse en la ficción, ha abrazado su relación en la vida real con un fervor aún mayor. Ver parejas felices, exitosas y carismáticas es algo que resuena profundamente con el público. La respuesta masiva y positiva de sus seguidores ante los indicios de su romance podría haber sido un factor motivador. Al sentir el amor y el apoyo de su fandom, podrían haberse sentido inspirados a darles una noticia aún más grande, algo que los mantuviera conectados y emocionados con sus vidas. A veces la energía y el entusiasmo del público pueden ser un motor inesperado para decisiones importantes. Es como si el universo de fans les estuviera diciendo sí, adelante. Nos encanta verlos juntos. 5. El poder irremediable del amor puro y duro ***. Y por supuesto, no podemos descartar la razón más simple y poderosa de todas, están profundamente enamorados. El amor tiene una fuerza innegable y cuando dos personas sienten que han encontrado a su alma gemela, el tiempo puede volverse irrelevante. Quizás tras un periodo de conocerse mejor, de compartir experiencias significativas y de construir una conexión emocional profunda, han llegado a la conclusión de que quieren pasar el resto de sus vidas juntos, sin importar las convenciones o los tiempos establecidos. El corazón tiene razones que la razón no entiende. En el amor, la intuición y el deseo puro a menudo marcan el rumbo. La aceleración podría ser simplemente la manifestación de una decisión tomada desde el corazón, impulsada por la certeza de haber encontrado a la persona con la que quieren compartirlo todo.
No hay nada más convincente que el deseo de pasar la vida al lado de la persona amada, y cuando esa certeza es fuerte, los pasos pueden volverse mucho más firmes y rápidos. 6. La lógica de la discreción inicial a la transparencia final ***. Al PRI. Principio de cualquier relación, especialmente entre figuras públicas, la cautela es fundamental. Es natural querer proteger la intimidad, evaluar la solidez de la conexión y asegurarse de que es algo que vale la pena compartir con el mundo. El manejo inicial discreto de su romance es un reflejo de esta prudencia. Sin embargo, una vez que la relación se afianza y la pareja se siente segura y convencida de su futuro juntos, la transición a una mayor transparencia es un paso lógico. La aceleración podría ser simplemente la consecuencia natural de haber llegado a esa conclusión, quieren casarse, y no ven razón para demorarlo una vez que la decisión está firmemente tomada. Es pasar de la fase de evaluación a la fase de acción. 7. Consideraciones estratégicas de carreras internacionales ***. No podemos ignorar el componente de marca personal en el mundo del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir son figuras con un gran poder de convocatoria, especialmente en mercados internacionales como América Latina y Europa. Una pareja consolidada y casada podría tener un impacto aún mayor en términos de oportunidades laborales. Piensen en la posibilidad de entrevistas conjuntas, eventos promocionales, e incluso proyectos que puedan realizar juntos en el futuro. Una boda podría ser vista como una estrategia para crear una superpareja mediática, capaz de atraer aún más atención y por ende, más oportunidades profesionales. Si bien esto puede sonar un poco calculador, en la industria del entretenimiento, estas consideraciones estratégicas a menudo se integran en las decisiones personales. ¿Rumores de embarazo o compromisos previos? En medio de la vorágine de especulaciones, siempre surgen rumores sobre posibles embarazos o compromisos previos que podrían estar acelerando las cosas. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de ninguno de estos escenarios. Si bien es cierto que a veces la información filtrada por personas cercanas termina siendo cierta, en este momento, nos inclinamos por las teorías más plausibles y por la emoción que genera la simple posibilidad de su unión. Es importante mantener un sano escepticismo y esperar a confirmaciones oficiales. La respuesta probable, una combinación de factores. La verdad, como suele ocurrir, probablemente sea una combinación de todos estos factores. Es raro que una decisión tan importante en la vida de dos personas sea impulsada por una sola razón. Es muy posible que el momento sea perfecto en sus carreras para dar este paso personal, que la influencia de sus familias esté jugando un rol importante, que exista un deseo de consolidar su relación ante el mundo, y sobre todo, que la fuerza de su amor les esté dictando que es el momento de dar el sí, quiero. La vida en el espectáculo es vertiginosa y a veces las decisiones más importantes se toman con la misma velocidad con la que se vive el día a día. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la razón exacta, la noticia de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, y más aún si se confirma que la están acelerando, será uno de los eventos del año en el mundo del entretenimiento. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselos todo, para analizar cada detalle y para compartir la emoción con ustedes. Es fascinante observar cómo dos personas que compartieron pantalla y desataron tantas pasiones en la ficción, ahora parecen estar construyendo su propia historia de amor en la vida real, y con pasos agigantados. Nos queda claro que, ya sea por amor puro, por estrategia o por una mezcla de todo, Can Yaman y Demet Özdemir están listos para dar un paso definitivo, y eso, mis amigos, siempre es motivo de celebración y de mucha, mucha expectación. Así que ahí lo tienen, un análisis profundo sobre esta noticia que tiene a todos hablando. Hemos explorado las posibles razones, las influencias culturales y las dinámicas del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo Can Yaman y Demet Özdemir tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal sea posible y que cada día sea una aventura más emocionante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que es lo que está impulsando esta posible aceleración de la boda? ¿Será el amor, la tradición, la carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.